Con la segunda carta de Pedro, y el título de la clase de hoy es el Día del Señor, así se llama. ¿Por qué el Día del Señor? Porque obviamente el tema del último capítulo de segunda de Pedro es ese, el regreso de Jesús. Es básicamente ese el tema. Entonces es bastante amplio, entonces les quiero pedir que estemos muy concentraditos. Vamos a tratar de abarcar todo el capítulo el día de hoy. La idea es darle fin. No es tan complicado, aunque pareciera complicado, pero realmente no lo es. Sin lugar a dudas, uno de los temas que más controversia genera tiene que ver indiscutiblemente con el regreso del Señor Jesucristo. Un alto porcentaje de nuestra fe está fundamentado en ese hecho anunciado en las Escrituras. Cada uno de nosotros como cristianos debe ser consciente de su obligación de estar preparado para la venida del Señor. Porque a la larga eso es lo que, por ejemplo, segunda de Pedro está hablando. Lo que Jesús decía, ¿cierto? Continuamente. Y gran parte del sustento de nuestra fe depende de ese hecho. Nuestra esperanza se fundamenta allí, en el regreso del Señor, en nuestra eternidad en el cielo. Si no, no tendría sentido nuestra fe. Sería absolutamente absurda. Entonces, gran parte de lo que es nuestra fe se fundamenta allí, en esa esperanza. Entonces vamos a ir a segunda de Pedro 3. Hoy lo voy a ir abordando, no entero, sino vamos a ir por versículos. Ahora bien, segunda de Pedro 3, el tema es que el apóstol Pedro hace una clara exposición del inevitable regreso del Señor y de los eventos vinculados al mismo, porque hay una serie de eventos vinculados al regreso de Cristo. Entonces, en el desarrollo de su tema, Pedro pone énfasis en 4 recomendaciones, o mejor, exhortaciones, para que sus lectores de todos los tiempos indiscutiblemente las tengan presentes y las lleven a la práctica. O sea, eso no era solamente para los cristianos a los que se les escribió, eso también es para nosotros, porque recuerden que la Biblia tiene relevancia eterna. ¿De acuerdo? Y estos eventos tienen una particularidad histórica, estas advertencias tienen una particularidad histórica, tienen conexión con nuestro tiempo. O si no, también sería relevante leer la Biblia. Si lo que está en la Biblia no tiene una relevancia para nosotros, no tendría sentido leerla. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es importante que eso lo pongamos nosotros en práctica. Entonces, la primera recomendación está en los versículos 1 y 2. Vamos a leerlos. Amados hermanos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas los he animado a tener presentes con su mente pura las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles. Recuérdenlo. Entonces, esa primera recomendación en los versículos 1 y 2 básicamente tiene que ver con tengan presente las palabras de los profetas y los apóstoles. Esta es la primera exhortación. Tengan presente. En estos 2 versículos se hace claro el porqué de las 2 cartas que él ha escrito. Ahora, algunos piensan que la carta a la que se refiere es primera de Pedro, otros no. ¿Sí? Pero no hay una tercera carta de Pedro, ni siquiera está perdida. No hay evidencia en la tradición de que existe una tercera carta o una cuarta carta. No, hay evidencia de 2 cartas, primera y segunda de Pedro. Entonces yo prefiero quedarme con, la convicción de que la carta a la que se refiere Pedro, a la primera carta, es primera de Pedro. ¿De acuerdo? En las 2, Pedro ha buscado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden o tengan presente las palabras de los santos profetas que pronunciaron en el pasado y el mandamiento de Jesús por medio de los apóstoles.
que tengan presente, que no se olviden, que lo recuerden siempre, que lo profundicen. Tener presente que es esencialmente en la tradición judía, en la teología judía, tener presente es estar meditando continuamente en estas cosas. ¿En qué cosas? En las cosas que fueron reveladas a los profetas y a los apóstoles. La revelación. Pedro les escribe para que recuerden esas cosas, para que continuamente las recuerden. ¿Cómo hacemos o cómo haría un cristiano para estar recordando continuamente esto? ¿Alguien que me diga? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Si tú no lees la Biblia y no meditas en la Escritura, va a ser muy difícil tener presente estas cosas. De hecho, la Biblia está diseñada no solamente para leerla, sino para meditarla, pero también para aplicarla. Entonces, una primera aplicación es tener presente estas cosas. Por eso no es pérdida de tiempo cuando se repiten las cosas en la predicación, porque es necesario. Nuestra tendencia es olvidar. Si no, tampoco tendría sentido la predicación. Nuestra tendencia es olvidar las cosas. Nuestra tendencia es simplemente pasar por alto. Si yo les preguntara ahorita de qué trató la clase anterior, estoy seguro que muchos no me contestarían. ¿Sí? Pero no quiero preguntar. Ángela no vino. ¿De acuerdo? Pero me dijeron de que se trata. Entonces, ¿por qué? Esa es nuestra tendencia. Olvidar. Nuestra tendencia, y más la Biblia. Nos acordamos de otras cosas, pero cuando tenemos que acordarnos de las Escrituras es difícil. ¿Por qué? Bueno, es cierto que a veces es difícil leer la Biblia, ¿verdad? Es complicado. Entonces preferimos de pronto hacer otras cosas en lugar de leer la Biblia, en lugar de estudiar la Escritura. Estaba teniendo una conversación con un hermano y yo le decía, mira, hay una banalización ahorita social, una banalización tan fuerte que a nosotros nos obligan a ver un programa como Superhumanos. El desafío, 4 horas de televisión, no tiene ningún contenido, porque no lo tiene. Pero tú estás 4 horas así. ¿Qué me dicen de esos programas de la mañana? Muy buenos días, ¿y el otro qué es? Yes. Entonces, la banalización. ¿Qué contenido tiene? Ningún contenido. Absolutamente nada. Cuando tú ves esos programas, y no quiero ser fatalista, cuando tú ves esos programas, tu cerebro queda en pausa. Pausa. ¡Tic! No piensas. Solo ves a los tipos subir un poco a obstáculos y bajar y ya. Si yo le preguntara a alguien, bueno, dime qué aprendiste. ¿Qué quedó para tu vida? Nada. Absolutamente nada. Pero son 4 horas en las que tú puedes dedicarte a leer. ¿Te imaginas que tú lees en 4 horas? En 4 horas puedes leerte por lo menos los 4 evangelios. Pero a veces nosotros permitimos que esa banalización penetre nuestra vida. Por eso olvidamos tan fácil. Por eso olvidamos tan fácil. Nosotros estamos en la cultura del entretenimiento. De hecho, ayer colgué un artículo de semana en el WhatsApp de los universitarios que decía que hoy los jóvenes invierten más dinero en
en licor ¿y qué es? En fiestas, en ocio que en comida. Pero esos son los hombres y mujeres que van a dirigir nuestro país en 10 años. Y el dinero que usan es el que los papás dan. Y el dinero que usan es el dinero que los papás les dan. Ni siquiera es el que ellos trabajan, sino lo que los papás les dan. Entonces, fíjate que estamos en la cultura del entretenimiento. Y como estamos tan entretenidos, este entretenimiento nos saca completamente de lo más importante en la vida. Nos saca completamente. Es interesante, yo le decía a este hermano, mira, nosotros, la sociedad en la que estamos trabaja de 7 a 7, ¿verdad? 7 a 7. Llega a la casa, se demora 1 hora en llegar. Medellín no es tan grande. Llega a las 8, de 8 a 11 mira televisión. Incluso 12, incluso 1. Porque yo a veces me quedo trabajando en la sala y a veces me asomo al balcón para recibir aire y veo televisores prendidos a la 1 de la mañana y digo, ¡oh! 1 de la mañana, viendo televisión. Bueno, debe ser algún programa cultural. ¿Cierto? 4, 5 horas. Te duermes. Te levantas a las 5 de la mañana por tratar a las 6 y se te hizo tarde, ¿no? Sales corriendo y la misma rutina de todos los días. Te duermes en el trabajo, te duermes en el metro, te duermes en el... ¿Cuál es mi punto? Que esta sociedad en la que estamos, esta sociedad de la banalización, nos ha distraído de lo más importante. Pregúntate por qué no tenemos tiempo para orar o para leer nuestras Biblias. Porque estamos entretenidos. Estamos entretenidos. Hay otras cosas más importantes. Definitivamente hemos caído en ese engaño. Ahora, ¿qué me dice? Ahora, el televisor, pero las redes sociales, porque el que no ve televisión está en Facebook o en Instagram. ¿Sí lo dije bien? Tiren un tomate. O en cualquier otro. No estoy criticando eso, simplemente quiero que nos contextualicemos un poco en que realmente necesitamos acudir a lo más importante. Si nosotros no nos enfocamos en lo más importante, que es nuestra relación con Dios, vamos a terminar olvidando lo que una vez nos enseñaron. Y la intención de Pedro es esa. Recuérdenlo. Por eso les refresco la memoria, para que no lo olviden. Recuérdenlo, tengan presente, pero lo dice de una manera interesante. Y en ambas les ha animado a tener presentes con su mente pura o íntegra las palabras que antes pronunciaron los santos profetas. Y es difícil hoy mantener una mente íntegra, mantener una mente pura, sin mancha, con toda esta banalización. Muy difícil. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, yo regalé mi televisor, la verdad es eso, muy radical. Lo regalé. Se lo regalé a un vigilante, llévese, no lo necesito. No lo quiero. Y no vamos a comprar y cancelamos el internet. El internet no, sino el televisor. La cancelamos. No queremos nada de eso. Si vamos a ver una película, la vemos en el computador y para de contar. Y la que más me animó a no comprar eso, obviamente mi hija y mi esposa. No compremos eso. Ok, listo, no compremos. Mira, es increíble lo que se hace sin televisor. Lees, pasas tiempo en familia, charlas más. Es impresionante cómo nos tienen tan engañados en esta cultura de que necesitamos un televisor. Y bueno, nosotros teníamos uno en la sala. Yo he sabido de familias que tienen 4 televisores, uno en cada cuarto. Y el comedor nuevo. No comen en la mesa, sino en las habitaciones viendo televisión. O sea, ¿qué quiero decir, hermanos? No podemos involucrarnos en esa banalización. No. ¿Qué necesitamos recordar? Lo que está en las Escrituras. Eso es lo que necesitamos recordar. Necesitamos recordar que ya pronto va a venir Jesús. ¿Cuándo? No sabemos, pero va a llegar.
Ahora, va a ser muy difícil mantenernos con la esperanza de ver a Cristo si estamos entretenidos, si no estamos enfocados completamente. Va a ser muy complicado realmente. Ay, ¿verdad que Cristo viene? Creo que es importante que nosotros recordemos con mucha más diligencia las palabras de Jesús, las palabras de los profetas, las palabras de los apóstoles. Creo que es importante que hagamos eso. No cedamos a esa banalización, a esa cultura del consumo. No cedamos a eso. Tomémonos el tiempo de construirnos, de construir nuestra fe de forma sólida. Y la única forma es profundizando en las enseñanzas de Jesús, en las Escrituras. Si no hacemos eso, no vamos a madurar, ¿de acuerdo? Lo segundo, y va a ser más difícil luchar contra lo que viene. Lo segundo que dice el apóstol Pedro hace una advertencia. Dice, vendrá gente burlona. Una advertencia, vendrá gente burlona. Es una contextualización de lo que va a venir. Vamos al versículo 3. Pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema, que andará según sus propios malos deseos, y que dirá, ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Pero con toda intención se olvidan de que desde la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios, lo mismo que la tierra, la cual proviene del agua y subsiste por medio del agua. Por eso el mundo de entonces fue destruido por una inundación. Pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen, los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. Hasta ahí. Vamos a estudiar hasta ahí. Pedro es claro al decirles que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará, se burlará. Según Pedro, los tales harán cuestionamientos malintencionados con respecto a la venida del Señor Jesucristo, porque van a ser malintencionados. Su argumento contra el regreso de Cristo era que como hasta entonces no se había producido, lo más seguro es que nunca sucedería. Afirmaban que la naturaleza no estaba sujeta a las intervenciones divinas, según ellos, porque habían observado, uno, el periodo transcurrido desde la muerte de sus padres, tal vez unos 30 años, ¿verdad? Hasta el momento en que se escribe esta carta. Y dos, el periodo transcurrido desde la creación. No había pasado nada. Para ellos no había pasado nada. Ahora, eso está en el contexto de los falsos profetas. Muy seguramente estos personajes eran falsos profetas que estaban burlándose. Y los falsos profetas se van a burlar. En términos actuales se trata del argumento que sostiene que el mundo es una especie de sistema cerrado que no admite ningún tipo de intervención sobrenatural. Vivimos en un sistema de causa-efecto y por tanto no podemos creer en intervenciones sobrenaturales de Dios. Muchos piensan hoy así hoy en día, que lo sobrenatural no es posible. Ahora, creo que tienen razón en un sentido, en que una facción muy grande del cristianismo se ha vuelto muy supersticiosa. Entonces todo es sobrenatural. Entonces ya como que apelan más a la metafísica que a la Biblia, ¿verdad? Todo es sobrenatural. ¿Tienes gripa? Es el espíritu de la gripa. ¿Existe un espíritu de la gripa? ¿Tienes una hernia? Es el espíritu de la hernia. ¿Tienes caspa? El espíritu de la caspa. Pero ¿en verdad existen esas cosas? Entonces se han vuelto supremamente supersticiosos. Por eso el mundo intelectual cuestiona tan profundamente el cristianismo por eso. Porque es antiintelectual, además de supersticioso. Le tiene miedo al intelectualismo. Y es supersticioso además. Entonces, para esa época estaba sucediendo que estos personajes no creían que fuera posible el regreso de Cristo, no había pasado, tal vez nunca iba a suceder,
y ellos no habían visto que algo sobrenatural sucediera y que definitivamente fuera una pista, un rastro de que Jesús iba a regresar. Y se burlaban. Mire, se van a burlar de nosotros. Se han burlado, se van a burlar, se seguirán burlando. Es una advertencia que hace Pedro. Se van a burlar de nosotros. De hecho, ya lo están haciendo, ¿no? Mucho del debate hoy se centra en el hecho de que el cristianismo es una religión que no sirve, ni ninguna otra religión. Eso es como la discusión hoy en día. Y que este cuento de la resurrección, que este cuento de los milagros, que este cuento del regreso de Jesús son simplemente mitos. ¿Sí? Son historias, fábulas, falacias, como le quieran llamar, pero que eso nunca ha sucedido y nunca va a suceder. Hoy se cuestiona la existencia del Jesús histórico. Se cuestiona desde muchos ángulos, ¿no? De hecho, no sé si alguno ha tenido que vérselas en esa discusión de si existe o no existe Jesús. Por lo menos los universitarios se ven todo el tiempo expuestos a eso. Y gente se burla de tu fe. Yo me doy cuenta cuando estamos en la sala universitarios, como lo hacemos en un centro comercial, en la zona de comidas, a veces gente pasa mirándonos y nos miran, a veces se burlan, se han burlado de nosotros, delante de nosotros se han burlado, se han reído, nos han dicho cosas. Digo, eso va a pasar y va a seguir pasando. El problema es qué actitud vamos a tomar nosotros, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? O si eso va a minar en alguna forma nuestra fe. A las ideas sarcásticas de los burladores, Pedro responde con dos argumentos. Primero, que la tierra, habiendo surgido del agua y estando asentada en agua, ya sufrió la catástrofe del diluvio. Que eso está demostrado científicamente e históricamente. Hay libros de otras cosmovisiones religiosas que registran un diluvio. ¿Sí? Entonces, ya se ha demostrado. Es decir, Dios ha intervenido en el pasado en su mundo como demostración de su justicia. El diluvio fue una demostración de su justicia. Segundo, que los cielos y la tierra existen por la palabra de Dios y son reservados por esa misma palabra para el día del juicio. Miren, es evidente que el universo en el que estamos es diseñado. Hay un ajuste fino del universo. Hay un diseño, hay una entropía del universo. Es evidencia de un diseño. Si hay un diseño del universo, quiere decir que hay un diseñador. Y si ese diseñador ha intervenido para hacer justicia en otras épocas, significa que va a intervenir en el futuro. Y el que no lo ha hecho no significa que no lo va a hacer. Ese es el gran inconveniente. De hecho, muchos de los escépticos modernos dicen que el mejor argumento que nosotros tenemos a favor de la existencia de Dios es precisamente el ajuste fino del universo. Porque evidentemente hay un diseñador. Han reconocido, sí, hay un diseñador. Es posible que exista un Dios, pero no el Dios de la Biblia. Hay muchos científicos que creen en Dios, pero no son cristianos. O no se afilian a ninguna religión, pero creen que hay una existencia superior, que evidentemente este universo fue diseñado. De hecho, yo hablé con uno de ellos en Barranquilla, es esposo de una de nuestras hermanas. Él es doctorado en física con especialidad en neutrinos. ¿Qué es eso? Una cosa así, una partícula más pequeña, incluso más pequeña que el electrón. Y yo le pregunté, él es costeño, yo le pregunté, venga, Jorge, ¿usted no ha tenido problemas? Porque él cree en Dios. Si usted no ha tenido problemas para creer en Dios, dice, no, che, si esto tuvo que haberlo hecho alguien. Así, sencillo. No me hizo un cuadro de físico, no. Esto alguien lo tuvo que haber hecho. Viniendo de un físico, de un doctor en física, de la UNAM, porque hizo su doctorado en la UNAM. Entonces uno dice, bueno. Y hay un poco de intelectualotes en YouTube que dicen, no, el cristianismo, las religiones, eso es un cuento.
Pero eso simplemente son comentarios burlones. Evidentemente este mundo no surgió de la casualidad, surgió de la causalidad, que es diferente. Alguien lo causó, tiene un diseño en sí mismo, tiene un ajuste fino. Es tan fuerte el ajuste fino del universo que si la Tierra tuviera su eje inclinado 1 grado sería imposible la vida. Sería imposible la vida, solamente ese hecho. Se está buscando ahorita las famosas tierras o supertierras en otros sistemas solares porque ya, según Stephen Hawking, en 100 años tenemos que salir de acá. Se están buscando qué planeta destruir, qué planeta habitar. ¿Cierto? Lo están buscando, pero no lo encuentran. ¿Saben por qué? Porque la vida como la conocemos es muy singular. Si la vida fuera producto de la casualidad, estaría en cualquier parte. El sistema solar estaría invadido de planetas como los nuestros, pero evidentemente es tan singular que solo en un planeta como la Tierra existe la vida en la forma que la conocemos. Ahora, eso no es que me lo estoy inventando, son argumentos científicos. El ajuste fino del universo es un argumento científico. Entonces, ¿cómo Pedro les decía eso? Si la Tierra, el universo, fue hecho por la palabra de Dios, por esa misma palabra va a ser juzgada. Va a ser juzgado. Porque es su mundo, es su tierra, es su universo. Si Él lo quiere destruir, lo destruye. Pero el ser humano a veces es supremamente arrogante. Alza su puño contra Dios sabiendo que no alcanza a ser ni una brizna de polvo. ¿Qué hacer? Como la gente dice, van a hacer un ensayo ahorita, la NASA va a hacer una prueba de destruir un meteorito en forma real, en tiempo real, con un meteorito que se acerca a la Tierra. Va a pasar a 4.800 kilómetros de la Tierra y van a tratar de desviarlo en un plan de defensa de la Tierra. Pero digo, si viniera un meteorito directo para acá, ¿qué hacemos? ¿Para dónde corremos? ¿A dónde nos vamos a meter? En ninguna parte. A la hora que una cosa de esas caiga, es mejor que te agarre confesado. Bien con Dios, en paz. Lo más seguro es que ni te das cuenta, tranquilo. Ni siquiera el golpe avisa. Te cogió. Pero que te coja bien. ¿Cierto? Pero que tal que te coja ahí distraído. Ese es el argumento de Pedro. Ojalá que no te coja viendo Superhumano, porque ni el Superhumano se saca. Entonces, si la Tierra ya fue juzgada en el pasado por la palabra de Dios, va nuevamente a ser juzgada con todo lo que hay dentro de ella, nosotros incluidos. Entonces, es evidente que eso va a suceder. Esta tierra está destinada al juicio de Dios. Y dice algo interesante, dice, para el fuego, nos ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. Escuché un argumento interesantísimo, porque hay un argumento en contra de la existencia de Dios que dice, bueno, si Dios existiera, ¿por qué existe el mal? Y si Dios fuera tan bueno, ¿por qué no acaba con el mal? Y entonces él responde, porque con el primer mal que acabaría sería contigo y conmigo. ¡Wow! Siempre nos sacamos de la cena. ¿Por qué hay tanto mal? Debe decir, porque yo soy tan malo.
y yo produzco tanto mal. Pero siempre lo sacamos del escenario, ¿no? Yo soy buena gente. ¿A mí por qué me van a castigar? ¿En serio eres buena gente? No somos buena gente. Este planeta está como está por causa nuestra. ¿O quién lo ha dañado? ¿Los animales? No, los pobres han sido víctimas. Somos nosotros. ¿Quiénes hemos causado esa catástrofe? Nosotros. Nosotros, si Dios destruyera el mal, destruiría la libertad. Porque es por causa del libre albedrío que existe tanto mal. Si Dios eligiera destruir en este momento el mal, tendría que destruirnos a cada uno de nosotros con nuestro libre albedrío junto. Así de sencillo. Somos responsables de lo que está sucediendo en este planeta. Los primeros hombres perversos. Y aquí uno inmediatamente se saca de escena, ¿no? Ay, yo no soy perverso. Pues sí, yo hago unas cositas malas, pero no soy perverso. Delante de Dios, ¿quién queda de pie? El único que quedó de pie fue Jesús. Delante de Dios, ¿quién queda de pie? Nosotros, los que llevamos la sangre de Cristo, somos salvos no porque somos buena gente. Tenemos la sangre de Cristo en nosotros. Eso es lo que nos salva. Como raspando. No más. Pero no es tu virtud. Ahora, estamos llamados a ser virtuosos, por supuesto, y lo vamos a ver más adelante. Pero definitivamente, si Dios destruyera el mal, con los primeros que acabaría sería contigo y conmigo. Entonces ese argumento no sirve. Bueno, pero la tierra va a ser juzgada. El hecho de que el regreso de Jesús no se haya dado no significa que no sucederá. Va a suceder. Eso tenemos que tenerlo presente. ¿Cuándo? Bueno, es lo que sí. Vamos al tercer punto. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Vamos al versículo 8. Vamos a leer 8 y 9. Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Ok. Pedro importa esta idea del Salmo 94. El concepto de tiempo para Dios no es el mismo concepto de tiempo para nosotros. Dios no está sujeto a espacio ni tiempo. Dios está fuera del espacio y del tiempo. Entonces no está sujeto a espacio ni tiempo. Para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Significa literalmente eso, que no hay espacio de tiempo. No es, como muchos dicen, que un día es literalmente 1000 años. No, un día no es 1000 años en el tiempo de Dios. Cuando aparece la palabra 1000 en la numerología hebrea, habla de una extensión amplia de tiempo, muy amplia de tiempo. Así como cuando aparece el número 10 en el Apocalipsis, habla de un tiempo muy corto. Pero el número 1000 es una extensión amplia de tiempo. No está diciendo que son 1000 años, literalmente. Está hablando de que Dios no está sujeto a espacio ni tiempo. En pocas palabras, hace 2000 años para Él fue como hace un segundo para Él. ¿Pero por qué se tarda? Él se tarda realmente porque está siendo paciente. Él no se tarda porque simplemente se le enredó el plan, porque no sabe qué hacer, porque está indeciso. No, Él se tarda porque se trata de que Él tiene paciencia. La demora no es tardanza, es paciencia. ¿Por qué? Porque la verdad es que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Aquí se muestra la paciencia, pero también la compasión de Dios. Porque si se tratara
de hacer juicio hace mucho tiempo lo habría hecho. No sé si ustedes le han leído la historia de Sodoma y Gomorra, es interesante. Cuando tú lees, dice que a sus oídos llegaron los clamores en contra de Sodoma y Gomorra, que Sodoma y Gomorra llegó al colmo de su maldad, pero aún así tuvo compasión de 8 personas, pero solamente se salvaron 3: Lot y sus 2 hijas. Los demás murieron. Su esposa, la esposa de Lot, quedó convertida en sal. Imagínate. Pero el Señor tiene paciencia. La única razón por la cual Dios no ha destruido este mundo y no lo ha sometido a juicio es por paciencia. Ahora, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen a la salvación. La pregunta es si la gente quiere lo mismo que Dios quiere. Porque Dios es compasivo, Dios es amoroso, Dios es paciente. La pregunta es, ¿la gente quiere también salvarse como es la intención de Dios? ¿Cuántas veces no invitamos a personas? Les decimos, estudia la Biblia, estudia las Escrituras, ven, sentémonos. No no estudiamos la Biblia contigo porque queremos que seas uno más del grupo, ¡no! Se trata de tu salvación. Es tu salvación. De eso se trata. Es impresionante. Tú le preguntas a personas, ¿tú para dónde vas? Si tú murieras hoy, ¿para dónde irías? Para el infierno. ¿Y no te afana eso? ¿No te asusta? ¿Tú crees que en el infierno vas a estar disfrutando de algo? Miren, tenemos una idea muy hollywoodesca del infierno. Pensamos que Satanás es el jefe del infierno, que si yo le vendo, como dicen por ahí, mi alma al diablo, entonces él va a ser mi jefe en el infierno, me voy a pasarla rico, de pronto me da un puesto allá. Para tu información, Satanás no es el jefe del infierno. Dios es el jefe del infierno. El infierno es un lugar de castigo, de separación, de muerte eterna, de separación de Dios. Lo que nos va a atormentar, o lo que va a atormentar a quienes lleguen allá, es que van a estar toda la eternidad separados de Dios. Literalmente nadie puede vivir con eso. Pero eso va a ser por toda una eternidad. Ese es el fuego, ese es el juicio que se va a experimentar en el infierno. La separación. Yo no entiendo cómo personas pueden de forma tan ligera, tan prosaica, decir, no, sí, yo soy bien. Bien. Con el viejo Sata ya que me veo puestico. Yo digo que es demasiada ignorancia. Si me explico, demasiada ligereza cuando escucho ese tipo de comentarios. De hecho, son comentarios a la larga burlones. Pero Dios sí quiere nuestra salvación. Si a ti te invitaron acá, realmente Dios quiere tu salvación. No quiere decir que somos los únicos, no, para nada. Pero si te invitaron a estudiar la Biblia, estúdiala. Date la oportunidad. No le des la oportunidad a Dios. Dios no necesita oportunidades. Eres tú quien se da la oportunidad. Date la oportunidad de conocer a Dios, de conocer su compasión, de conocer su gracia, de conocer su bondad. No sabes qué va a pasar mañana con tu vida. No sabes. Pero si esa es la oportunidad, si Dios quiere que todos se salven, que todos lleguen al arrepentimiento, bueno, hazle caso. Es la compasión de Dios. Realmente Él es muy compasivo. No ha vuelto, no ha regresado, gracias a Dios, porque ha sido muy paciente. Así es. Y si tú eres un cristiano, mantente fiel. Por eso, ahorita el otro argumento es interesante. Entonces, la razón por la cual
no ha llegado, es por pura misericordia, por pura compasión. Así que date la oportunidad de conocer la compasión de Dios. Amén. Cuarto, la esperanza de su venida debe transformar nuestra vida. Mira lo que dice el versículo 10. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemada. Esto no es alegoría. Puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios, y esperar con ansia la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Por eso, amados hermanos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para presentarse, o para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. Tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, tal y como nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha dado, les ha escrito. En casi todas sus cartas donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen, como hacen también con las otras escrituras para su propia perdición. Ok, ¿qué está diciendo Pedro acá? Uno, que el Señor va a llegar como un ladrón en la noche. No sabemos de fechas ni de horas, ni idea. Va a llegar cuando menos lo esperemos. ¿Tú esperas un ladrón todos los días? No. Tanto esta noche, ¿a qué hora llegará el ladrón? Tú no esperas un ladrón. Así va a llegar Jesús, como ladrón en la noche, cuando menos lo esperes. O sea, no hay fecha. Cuando algún carretudo de estos por ahí de dos que llega en el 2000 no sé qué, carreta. La Biblia dice que no sabemos, no hay fecha, no hay hora, nada de eso. Solamente Dios lo sabe. Y cuando llegue, ojalá no nos tome desprevenidos. Por eso necesitamos estar preparados. Cuando Pedro dice que ese día los cielos desaparecerán y en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado, aquí es posible que Pedro se esté refiriendo a la destrucción de los cielos atmosféricos en medio de un gran estrépito. O sea, va a ser algo desastroso. En el caso del significado aquí puede tratarse de los 4 elementos esenciales que determinaron los filósofos estoicos: agua, aire, fuego y tierra, que para ellos constituían los elementos de la tierra o del universo. Parece claro que Pedro se refiere a elementos físicos que conforman la realidad del mundo, incluidos nosotros. Hay cierto contraste implícito entre lo perecedero de los elementos, la tierra y sus obras, con la santidad y la piedad. Eso se ve en la relación entre el final del versículo 10 y el comienzo del 11. La tierra y las obras que están en ella serán consumidas, ya que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Qué clase de personas debéis ser vosotros en conducta santa y piadosa? Es decir, ya que todo aquello va a desaparecer, ocúpense en aquello que ha de perdurar. Lo perdurable es la santidad y la piedad, de la que Pedro escribiera abundantemente en el capítulo 1. Esa vida de santidad y piedad debe reflejarse en el aguardar la venida del día de Dios y siendo diligentes o apresurados. Imagínate, si se va a destruir así, ¿qué clase de vida nosotros debemos estar viviendo? ¿Cómo debemos ser nosotros como cristianos? ¿En qué debemos estar ocupados realmente? No distraídos. ¿En qué debemos estar ocupados verdaderamente? En la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Pero no podemos usar eso como un mantra, hermanos.
como una frase fetiche. Ojo, porque esto no es una clase más, ni ninguna clase es una clase más. Creo que es importante que comencemos o continuemos internalizando esto. Esto va a pasar, va a suceder, Así es. va a llegar ese día. ¿Cómo estamos preparándonos para ese día? ¿De qué estamos revestidos? Tenemos que reexaminarnos profundamente. Ya tenemos que dejar a un lado nuestros sentimientos y actuar más por convicción, actuar más por lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que dejar a un lado lo que sentimos, porque generalmente los sentimientos no son unos buenos consejeros. Tenemos que actuar más por los principios de la Escritura. Si los cielos y la tierra van a desaparecer de esa manera, es evidente que tenemos que vivir honrando a Dios, con temor reverente, con santidad. No es un consejo de Pedro, es una exhortación radical. Santidad. Miren, hermanos, nosotros todo el tiempo estamos siendo presionados a desobedecer a Dios. Créanme, a pesar de que somos cristianos, a pesar de que hemos sido limpiados, regenerados, a veces en nuestra mente llegan ideas de hacer lo malo. A veces llegan esas ideas. Todos tenemos que luchar en contra de esas cosas todo el tiempo. En contra de la inmoralidad, en contra del enojo, en contra de la impaciencia, en contra de la mentira, en contra de un montón de cosas tenemos que estar luchando. Todo el tiempo el mundo nos está presionando a pecar. Yo les decía eso a los universitarios ayer en la charla, antier. Yo les contaba una estadística. Diariamente, 1 millón de personas, 1 millón, diariamente, 1 millón de personas se están contagiando de enfermedades de transmisión sexual. Diariamente. El año pasado 200,000 mujeres en el mundo fueron contagiadas, embarazadas, fueron contagiadas por enfermedades como sífilis, gonorrea y sida. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. Porque sus esposos decidieron ser infieles con otra mujer que no era su esposa, evidentemente, y que no sabía de su vida sexual. Por alguna razón tuvieron las enfermedades que tuvieron. 1 millón de personas diariamente está siendo contagiada de enfermedades de transmisión sexual. El sexo hoy en día se constituye como una especie de Dios al que todo el mundo le rinde culto. Todo tiene que ver con sexo. Un perfume te lo venden con sexo. Una propaganda sexual. Un anuncio de una cerveza, una mujer en bikini. Un anuncio de un maní, hay una mujer. Para todo te venden. El consumo llegó al punto de ser inmoral. Si no hay una mujer, si no hay una propaganda sexista, entonces eso no vende. ¿Y eso a dónde entra? A nuestra cabeza. Entonces todo el tiempo estamos siendo bombardeados con eso. Cuando Pedro habla de la santidad,